Pero vamos a hablar de tres cosas básicamente. Vamos a hablar de la estrategia de Jesús en su vida personal, cómo Jesús vivía su vida personal, cómo era la estrategia de su vida personal para crecer, para avanzar. Segundo es cómo era la estrategia de Jesús para alcanzar a la gente que no conocía salvación. Y tercero es la estrategia de Jesús para empoderar y levantar líderes, discípulos que pudieran expandir el reino. Quiero que usted agarre una Biblia ahora, quiero pedirle que agarre una Biblia y vamos a leer en el Evangelio según San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Vamos a leer este versículo y de ahí vamos a partir. Dice aquí, espérese un momentico, esa es la segunda parte. Vamos a leer primero Marcos 1:35, sí, porque ya me adelanté. Pensé que iba a continuar a lo que empezamos en el primer servicio. 1:35, ¿ya lo tiene allí? ¿Ya lo tienen, hijos? Era así, ahí está, ya mis hijos están despiertos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Muy qué? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién era ese? Ok, muy importante. Ahora, diga conmigo, la estrategia de Jesús. Escuchen esto, hijos. Levante la mano los que son cristianos aquí. A ver, los que no levantaron la mano, vamos a hacer un llamado al final. ¿Ok? Para que usted reciba a Cristo. Escuchen esto, hijos. Ser cristiano, ser un hijo de Dios, es más que un título, es más que una religión, es más que un nombre. La gente en estos tiempos ha llegado a conformarse y a estancarse. Escuche lo que le digo. A conformarse y a estancarse y a no avanzar. Porque piensan que ser cristiano es venir a una iglesia. Eso no te hace cristiano. Venir a la iglesia, en este caso, a esta iglesia, yo le puedo dar testimonio. Usted viene a ser entrenado. Usted viene a ser equipado. Pero la vida cristiana se tiene que vivir todos los días de tu vida. ¿Cada cuánto es? Todos los días. Es decir, no hay vacaciones de ser cristiano. Todos los días tienes que vivir como un hijo de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado con la mayoría de la gente? No tienen una estrategia de cómo crecer, de cómo fortalecer su vida. Entonces, al primer ataque, a la primera tentación, la primera trampa que te pone el enemigo, se caen. Una de las cosas que sucede cuando la gente comienza en el camino de Dios, y aunque esto es por ciclos, son ciclos, siempre el enemigo va a tratar de sacarte del camino. Ahora, él no es el culpable. Escucha lo que le voy a decir. Escucha, sí, hay una canción que dice así, culpable soy yo. ¿Ok? Ahora, diga conmigo, culpable soy yo. ¿Por qué? Porque le das cabida al demonio. ¿Me estás entendiendo? Por eso Jesús tenía una estrategia definida y la seguía todos los días. ¿Cada cuánto era? No podemos tomarnos un break. El día que usted se toma un break, el demonio te tira y te engancha por las patas. ¿Me están entendiendo? No, pero dígame si me está entendiendo. Entonces, mire, mire, esto me lo acaba de traer el Señor. En la mañana no expliqué esto. Nosotros como hijos de Dios vivimos por ciclos. El primer ciclo es el primer amor. Entonces, cuando tú conoces a Cristo por primera vez, tienes hambre y el demonio se aleja por un momento. Tú vienes, comes, te bautizas, estás alegre. Cuando estás en ese primer amor, viene el primer ataque.
Viene el primer ataque. Ok. ¿Y qué sucede? Entonces algunos tambalean, pero siguen. Pero otros en ese primer ataque abandonan. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Después, escúcheme. El que supera, el demonio se aparta por un tiempo. Y entonces empiezas a crecer. Pero en algún momento va a venir el segundo ataque, donde el demonio te hace creer que tú eres una víctima, que pobrecito tú, cuánto tiempo llevas en la iglesia, no te han tomado en cuenta, etcétera, etcétera. ¿Me están entendiendo? ¿Ve? El que supera ese, va a venir otro ciclo. Ya tienes 3 años en la iglesia y todavía no te han hecho líder de nada. ¿Me está entendiendo? Pero ¿por qué vienen esos ataques? Porque todo se basa en el yo. ¿En qué se basa? Y la frase del demonio es esta: tú mereces. ¿Cómo es la cosa? No, no merecemos nada. Siervos inútiles somos. Así dijo Jesús. Porque estamos haciendo lo que se supone deberíamos hacer. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿cómo hacía Jesús? Algo que usted tiene que entender también es esto. Es que Jesús era Dios. Escúcheme, la Biblia dice que Jesús, siendo Dios, dejó su trono y se hizo humano. ¿Para qué? Para que usted y yo no tengamos excusa. Para que vivamos lo mismo que Él vivió como humano, y como Él lo superó, usted también lo pueda superar. ¿Usted me está siguiendo? Ok. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Jesús? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía Jesús para mantenerse firme? ¿Cómo le hacía? Aquí voy, anote, número 1. El versículo que leímos nos dice que Jesús tenía una vida de oración y comunión diaria con Dios. ¿Qué tenía? No importa, así estuviera lloviendo, así estuviese nevando, así estuviese cayendo granizo, hubiesen tornado, hubiese lo que fuera, todos los días. Y allí en ese texto dice que se levantaba siendo muy oscuro. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la mejor hora para orar? Cuando no ha salido el sol todavía, según lo que hacía Jesús. ¿Por qué las mañanas es tan bueno para orar? Porque se supone que tu mente descansó, a menos que te hayas quedado hasta las 3 de la mañana viendo películas de terror y después estés soñando que te persigue un monstruo y te quiere cortar la cabeza. Ahí no vas a descansar. Pero si tú eres una persona normal, ¿ok? En la mañana tu mente está descansada, estás alerta. Entonces cuando te vas a encontrar con tu Padre le das la primicia del día. ¿Me estás entendiendo? Eso hacía Jesús. Si estaba oscuro, quiere decir que Jesús oraba entre 4 y 5 de la mañana, porque a las 6 salía el sol. ¿Me está entendiendo? A las 6 salía el sol. Entonces, Él estaba todos los días en oración y en conexión con su Padre. Número 2, Jesús conocía las Escrituras. ¿Cómo le dije? Lucas 2, 46, 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué edad tenía Jesús aquí? 12 años. Y ya conocía la Biblia, ya conocía las Escrituras. ¿Cuántos años era? Hay algunos que tienen 12 años en el Evangelio y todavía no saben dónde queda el libro de Enoc. ¿De qué se ríe? Búsquelo ahí en la Biblia, en el índice debe estar. Algunos se quedan así como, ¿qué hago? Jesús, no existe ese libro, por si acaso, ¿no?
Pero cuando usted no conoce la Biblia, fácil lo engañan. ¿Qué le dije? Jesús tenía un conocimiento de la Escritura completo. ¿Cómo aprendió Jesús? ¿Cómo aprendió? Si a los 12 años sabía la Escritura, era porque sus padres le habían enseñado. Hey, hello. Voy con usted. Oh, ya viene el pastor otra vez con eso. ¿De dónde están aprendiendo tus hijos la Escritura? Ok, aquí voy con usted ahora. No, pastor, es que yo acabo de conocer a Cristo. ¿Estás alimentándote de la Escritura? Escúchame. Jesús en aquel tiempo no había el acceso que tenemos hoy. En este sentido, la única manera de leer las Escrituras era por boca de alguien que la supiera, ¿ok? Y algunos podían tener acceso a unos rollos, ¿ok? A unos pergaminos, pero no todo el mundo tenía una copia de la Biblia. Hoy en día usted la puede tener en las tablas, en los teléfonos, en papel, en donde sea. Pero Jesús conocía más Biblia que todos nosotros. Ahora escúcheme, ¿cómo lo aprendió? Es que Jesús era Dios y se la sabía ya. No, olvídese de eso. Él tuvo que hacerlo como hombre. Jesús tuvo que hacerlo como usted y yo lo hacemos, leyendo, buscando todos los días. ¿Qué pasa cuando él tenía que enfrentar al enemigo? ¿Cómo la enfrentaba? Escrito está. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Allá. Escrito está. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hoy en día la gente usa mucho argumento humano. La gente dice, bueno, yo pienso. Un momentico, ¿por qué no dices la Biblia dice? Por eso es que hay muchas iglesias hoy en día, entre comillas, que están basadas más en filosofía y en religión. ¿En qué les dije? Más que en la palabra. ¿Me están entendiendo? Y el que no conoce palabra, lo engañan fácilmente. Por eso es que hay un pueblo y hay una cantidad de gente que está siendo engañada fácilmente. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. Así que, número 1, ¿qué es? Jesús tenía ¿qué? Número 2, ¿qué era? Conocía la Escritura. Cuando tú conoces la Escritura, tú puedes decir, así dice la Biblia. ¿Cómo vas a decir? Cuando tu hijo te venga a pedir un consejo, tú le dices, mira, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Esto. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Ok, vamos a seguir porque no los veo muy emocionados. Número 3. Jesús tenía disciplina para hacer las obras del reino. ¿Qué tenía? Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo dice? No, pero dígamelo otra vez. En pocas palabras, él era disciplinado para cumplir la responsabilidad que se le dio. ¿Cuál fue la responsabilidad que se le dio a Jesús? Tenía que venir a establecer el reino y tenía que ir a la cruz y morir por todos nosotros. Imagínense que Jesús a la mitad dijera, no, es que no siento ya hacer esto. ¿Me está entendiendo? Pero hoy en día mucha gente no tiene disciplina con eso. Se le da una responsabilidad y la dejan tirada. Y entonces me dicen, pastor, es que no siento seguir haciendo eso. No es de sentir aquí, es de ser obediente. No, espérese. A algunos como que no les gustó lo que le dije. ¿Cómo es la cosa? No es un asunto de sentir. Si fuera por sentir, escúcheme, ¿usted qué cree que Jesús le hubiese dicho? Mira, te van a clavar. ¿Usted cree que eso duele? Eso sí es sentir.
Pero muchas veces la gente cuando dice es que no siento, lo que pasa es que no aguantaron que alguien lo criticó. Oye, hiciste eso mal. Entonces inmediatamente viene el yo y deja las cosas tiradas. Jesús no hizo eso. ¿Cómo le dije? ¿Qué hizo Jesús? Si Dios está trabajando, yo trabajo. ¿Cuándo terminaba el horario de trabajo de Jesús? ¿Cuándo terminaba? Mire esto, mire. ¿A qué hora fue Nicodemo a ver a Jesús? Nicodemo tenía un trabajo. Él era uno de los principales. Salía antes de que se metiera el sol. Y por eso la Biblia dice que él fue de noche. Y Jesús lo recibió. Imagínese si hubiese dicho, haz un appointment y te veo mañana. ¿Por qué se rigen? Mi padre trabaja y yo trabajo. En pocas palabras, él tenía una disciplina y cuando se le pedía que hiciera algo, lo hacía. Ese es Jesús. ¿Cómo le dije? No los escuché. ¿Cómo? Tenía disciplina. ¿Cómo es tu disciplina? Después está la gente que dice, voy a empezar en esto. Ok, dele. Comienzan y después a la mitad, yo creo que no sirvo para esto. No es que no sirves. Es que si tú renuncias, nunca vas a superar nada. Nunca vas a avanzar en nada. ¿Me están entendiendo? El problema de la mayoría de la gente no es que no puedan hacer algo, es que lo dejan abandonado y nunca terminas de prepararte para hacer lo que ibas a hacer. ¿Me está entendiendo? Mi papá me dijo una vez esto, hijo, nadie nace aprendido. ¿Cómo es la cosa? Tienes que practicar. Y el mejor maestro que puedes tener, escuche esto, escuche. El mejor maestro que tenemos en la vida son tus propios errores. No, algunos ya se quedaron en shock. El mejor maestro que te va a enseñar más es cuando tú cometes un error. Porque dices, ya esto no me vuelve a pasar. ¿Me están entendiendo, hijos? Entonces, disciplínate a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Si Dios te trajo a esta casa es porque Él quiere establecer el reino a través de ti. Si Dios te trajo a esta casa es porque tienes que ser equipado. Si comienzas algo, sigue adelante. Si tienes un tropiezo, sáltalo y sigue adelante. Si crees que está muy difícil, entrena más y sigue adelante. Alguien tiene que decir amén. Pero no lo dejes tirado. ¿Qué ha pasado desde el año pasado hasta aquí? Hay una deserción de más de 60% en las iglesias de todo el mundo. Gracias a Dios. Mire, aquí tenemos 2 servicios y los 2, aquí estamos a la capacidad que tenemos. Vamos, denle la gloria a Dios. Ahora escuchen. ¿Por qué la gente abandonó? ¿Por qué gente dejó de hacer el trabajo que dijeron que iban a hacer para Dios? ¿Por qué? Unos por temor, otros por desánimo, otros porque simplemente no era una prioridad. ¿Cómo le dije? Entonces simplemente es más fácil decir, yo lo dejo. Algún día vuelvo a hacer otra cosa. Ese algún día a lo mejor llega después que te mueres. Diga conmigo, ay mamá. ¿Me están entendiendo? Entonces, acuérdese de lo que me dijo mi papá. Nadie nace aprendido. Pastor, es que yo no creo que sirva para eso. Está muy difícil. Si fuera fácil, tuviéramos una línea de gente aquí alrededor. Todo el mundo esperando hacer algo. Hay que salir y hay que evangelizar. Hay que alcanzar y salvar vidas y hacer milagros. No, eso está difícil, pastor. ¿Cómo va a estar difícil si eso fue lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer? No, ¿alguien me está entendiendo? Ok, ¿están aprendiendo algo?
Ok, vamos a seguir entonces. Número 4. Jesús vivió sujeto a la voluntad de su Padre. ¿Cómo vivió? Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Wow. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es la comida de Jesús? ¿Cuál es la comida tuya? Él estaba claro que lo que tenía que hacer era la voluntad del Padre. Y así vivía. Yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Tú ves el patrón en toda la vida de Jesús. Era el mismo patrón toda su vida. Siempre actuó bajo la voluntad del Padre. Nunca hizo su propia voluntad. Y es el Hijo de Dios. Wow. Cuando alguien me dice, es que no sé, yo como que no siento ya hacer eso. Cuando dices eso, ¿cuál es la voluntad que está trabajando allí? Cuando alguien me dice eso, yo le digo, ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios? Y me dicen, bueno, ¿cómo le explico? No me puedes explicar nada, porque es tu carne. ¿Cómo diferenciamos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a tener una cantidad de obstáculos. ¿Por qué? Porque la idea no es que tú hagas la voluntad de Dios. La idea del demonio, estoy hablando, es que tú vayas en contra de la voluntad de Dios, que no te parezcas a Jesús. ¿Me están entendiendo? No, ¿usted va conmigo o no? Dígame si está entendiendo. Entonces, ¿cómo era la estrategia de Jesús? Vivía sujeto a la voluntad del Padre. Cuando tú vives sujeto a la voluntad del Padre, estás sujeto a tu autoridad, estás sujeto a tus autoridades, tú haces lo que se te pide que hagas, tú vives en obediencia y ves resultados. Escúcheme. Hay mucha gente que se ha confundido. Y Dios tenía tremendo plan y tremendo propósito. Pero como no entendiste la voluntad de Dios, y si la entendiste no se ajustaba a tus deseos personales, entonces ¡pam!, le tiraste un machetazo. ¿Y qué sucede? Terminas en la calle, terminas fuera de la voluntad de Dios, fuera de tu casa, fuera del propósito de Dios para tu vida. Diga conmigo, ay mamá. ¿Cómo lo hacía Jesús? Aquí voy a la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia de Jesús? Siempre vivió sujeto a la voluntad de su Padre. ¿Cómo era? A veces hay gente que viene y me pregunta, pastor, tengo una pregunta. Fíjese que estoy pensando en moverme de estado y es que me salió un trabajo mejor y usted sabe que me van a pagar más y tal y qué sé yo y tal y pascual. Y yo le digo, ok, yo te hago esta pregunta. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios? Bueno, lo que pasa es que allá me va a ir mejor. Le digo, ok, ¿ya tienes un lugar donde vas a servir? No, pero lo consigo después. ¿Qué me está diciendo? Eso es carne. ¿Qué es? Y cuando te mueves de esa manera no vas a tener buenos resultados. ¿Cómo es la cosa? Cuando te mueves así, ¿qué? Ahora, eso de que, es que Dios me movió de iglesia. Hijo, Dios no mueve a la gente de esa manera. ¿Usted me está entendiendo? Si Dios te trajo aquí, si tú estás aquí hoy, es porque tienes que ser equipado para que
establezcas el reino donde quiera que tú vas. Vamos, alguien diga amén. Dios no ha terminado contigo. Miren esto, hijos. Les voy a contar algo rapidito. A ver, sí, solamente son 3 horas. El día que la pastora y yo, Dios nos habló de venirnos a este país, con el primero que hablamos fue con el pastor. Y el pastor Carlos Méndez me dijo, wow, vamos a orar por ustedes, los vamos a enviar como misioneros. Y Dios habló y entendimos que era la voluntad de Dios. Hoy lo entiendo porque estoy aquí, ustedes están aquí. ¿Me está entendiendo? Y en esa iglesia de San Mateo, Estado de Aragua, oraron por nosotros. Todavía estamos en la lista de oración de los ministros que fueron enviados. ¿Usted me está entendiendo? Yo sigo honrando al pastor de donde salí, a mi primer pastor o mi segundo pastor, porque el primero era Manuel. Tengo comunicación con él, lo honro. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, eso es la voluntad de Dios. Pero cuando alguien sale y dice, ay, no quiero saber más nada de los pastores arriba, ¿qué te está diciendo? No salió bajo la voluntad de Dios. ¡Eh! ¿Usted está entendiendo? ¿Cómo salió? Salió en rebeldía. No se confunda. Hay mucha gente que dice, no, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. No, lo que estás haciendo es una obra de la carne. No se llama visión, sino que se llama ambición. ¿Cómo se llama? ¿Me está entendiendo? Escuche aquí ahora. Número 5. Jesús vivía enfocado en cumplir su propósito. El mismo versículo que leímos antes, al final dice, y que acabe su obra. ¿Cómo vivía? Hay muchas maneras de distraerse y hoy en día hay demasiadas. ¿Cuántos ya checaron su cuenta a ver si le llegó el stimulus package? No levante las manos, porque algunos van a decir, yo no tengo papel. No, usted diga, sí tengo documento. Mire, yo le voy a explicar algo, hijos. Hay mucha distracción ahorita. El virus, las vacunas, los efectos secundarios, la cosa, el trabajo, esto, lo otro. No permita que nada lo desenfoque. Le voy a decir lo que yo empecé a hacer desde que vino el virus. Seguir enfocado. Yo no he parado de predicar el evangelio. Cuando me dio el virus corona, allá metido en ese cuarto, ahí estaba todavía mandando mensajes. Bueno, una foto, venga, le mandaba mensajitos a otro, oraciones a otro. A lo mejor, pastor, también yo tengo el virus. Venga, yo te tapa. No quiero que levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes cuando tuvieron el virus recibieron oraciones que les mandábamos por teléfono? No tiene que levantar la mano, escúchenme. La pastora entró al hospital y yo salía del hospital y me venía para acá. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en la obra de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Pero hay gente que le duele una muela y dice, ya no, no voy a poder seguir con el ministerio, pastor. ¿Por qué? Me duele una muela. Lo que pasa es que comió mucho maní el día anterior. ¿Por qué se ríe? ¿Me están entendiendo, hijos? Esta iglesia nunca cerró las puertas. Gloria a Dios. Por eso, vamos, denle la gloria a Dios. Porque cuando dijeron, no se pueden reunir. ¿Cuánto es lo mínimo? 10 personas. Ahí venía Beto, el camarógrafo, Jonás, el que la batería, 10. Vamos, aquí hacemos el servicio. Y usted lo pudo ver por internet, ¿sí o no? Porque estamos enfocados. Si hay algo en lo que yo estoy enfocado, hijo, es en que usted crezca,
en que usted levante, que usted haga milagros, que usted establezca el reino, que usted haga las mismas obras que Jesús hizo. Que cuando usted salga a la calle diga: yo soy un hijo de Dios que está listo y dispuesto para expandir el reino. Vamos, alguien tiene que decir amén. Así que dígale al vecino: enfócate en el propósito. No te distraigas. No te distraigas. ¿Cómo le dije? No voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos han tenido un accidente o casi se accidentan por estar viendo el teléfono cuando manejan? Rantren, rantren, rantren. Y usted va por el 540 a 80 millas por hora. Rantren. Espera, ¿se va a agarrar el volante con esta pata? Ajá, y con esta tengo aquí el freno. Cuando te distraes, puedes tener un accidente. Cuando te distraes en la vida cristiana y pierdes el enfoque, puedes perder la vida. Puedes perder tu salvación. No te distraigas. Número 6. Número 6. ¿Cuál era la estrategia de Jesús? Nunca guardó rencor a nadie. ¡Ay! Espérese. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Y usted cómo dice? Padre, que los perdones tú, porque yo ni los perdono. Hijo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú no te tratas con tal persona? No, es que dijo que yo tenía el pelo feo. Habló mal de mí. Y entonces escúcheme, mire, cómo hace la gente, se lo va a encontrar de frente en el mall. ¿Y usted cree que con eso usted va a estar bien? No, y estoy hablando de la gente de la iglesia, no estoy hablando de la gente del mundo. Sí, porque, oye, sí, esa gente del mundo, oye, no, estoy hablando de usted. ¿Me están entendiendo? Espérese. Lo voy a eliminar de mi Facebook. Entonces cuando usted va caminando y se lo encuentra de frente, dice: lo eliminaste. Le salen unas letricas. Tienes que perdonar, tienes que soltar. Suéltalo. Imagínese lo que hicieron con Jesús. Se jugaron sus ropas, se las repartieron. Ya lo iban a crucificar, ya lo estaban crucificando, ya iba a entregar su vida por nosotros. Imagínense que Jesús le hubiese dado rabia ahí, hubiese guardado rencor. Señor, esto no lo puedo perdonar. Padre, por favor, mira cómo se burlan de mí y yo aquí crucificado. ¿Tú crees que tú vas a pasar algo como lo que pasó Jesús? Never. Nunca. Y lo más triste es esto, mire, uno a veces guarda tanta raíz de amargura y a veces es por cosas imaginarias. Escuche esto, escuche. A veces por cosas imaginarias. Escuche, le voy a decir. Alguien lo miró y de repente la persona hizo una expresión. Y usted dice: seguro que está hablando mal de mí. Sí, no, espérese. Y después se hacen tremendo lío. Mira, tú has oído lo que dice tal persona de mí. Oye, en estos días estaba contando que tú tenías un problema. Yo sabía que estaba hablando mal de mí. Y ya le cortas el habla. Te estás imaginando. ¿Qué estás haciendo? Pero imagínense cómo se pone el corazón así. ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Jesús? ¿Cuál es la estrategia de Jesús?
no guardaba rencor. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos, no dejando que ninguna raíz de amargura se forme en tu corazón. ¿Qué es una raíz de amargura, hijo? Es cuando te pones tan amargo que todo el mundo te cae mal ya. Que tú vas caminando, mira, ¿qué? Mira, que déjame en paz. Pero se vuelven evangélicos funcionales. Sí, porque cuando vamos a orar, pero cuando ven que está al lado la persona que les cae pesado, ¡ay, ¿por qué se ríen? ¿De qué se ríen, hijos? La risa nos ayuda a relajarnos un poquito. No permitas que haya raíz de amargura. ¿Usted sabe cuánta gente me ha traicionado a mí? Algunos lo saben aquí. Gente que hemos ayudado, que le hemos ayudado a que sus matrimonios sean restaurados, que les hemos ayudado financieramente, que le hemos ayudado con sus hijos. Dios mío, que me han llamado a la medianoche para ir a ayudarles, para ir a sacarlos de la cárcel, para que inmigración no se los lleve, para que usted no se imagina. Y muchos de ellos ni las gracias. Y de paso hablan mal de nosotros. ¿Y qué hacemos? Señor, bendícelos, porque yo no dejo que mi corazón se envenene. Porque si yo dejara que mi corazón se envenene, entonces cuando yo le hablo a ustedes, lo que van a recibir es veneno puro. ¿Me están entendiendo? Sonríale al vecino y diga, yo no tengo veneno. A ver, sonríale del otro lado, dígale, yo no tengo veneno. Tú eres lo que cargas encima. Y yo pregunto, ¿usted siente que le hablo envenenado? ¿Usted siente eso? ¿Por qué, hijos? Porque hay que sacar ese veneno. ¿Por qué tú lo has guardado? Mejor ni veo. Jesús nunca guardó rencor. ¿Por qué? Cuando hay una gotita de inconformidad, de rencor, eso impide que tú estés bien con Dios. Si Cristo viene en esa misma hora y tienes tu corazón envenenado, ¿tú crees que te vas con Él? Pastor, es que yo no le hablo a esa persona porque fíjese que Él hizo, no importa lo que haya hecho, nunca va a ser mayor que lo que le hicieron a Jesús. ¿Y para qué guardas eso? Suéltalo. Mientras dependa de ti, dice Romanos, haz lo que tú tengas que hacer. No permitas eso. ¿Qué le dije? ¿Y sabe lo más triste? Digo, para mucha gente que se han ido de aquí enojados, cuando les ha salido tremendo lío, me vuelven a llamar. Imagínese a alguien con raíz de amargura. Bien hecho que te pasó eso, estúpido. Se me quedaron calladitos, ¿eh? Pastor, fíjese que estoy en un lío, me van a deportar. Necesito una carta que diga que usted era mi pastor en el año 2005. ¿Verdad? Humanamente provoca decirle, anda que te dé esa carta, ¿tú sabes quién? Pero como en mi corazón no hay rencor, le digo, dame tu nombre completo y qué necesitas que diga la carta. Y aquí está Mónica, pregúntele a ella. ¿Cuánta gente, después que hablaron y dijeron cosas, y ahora tienen documentos? Pero claro, nunca se paran a decir, oh, le doy gracias a Dios por mi pastor que me cuidó, me enseñó, me empujó y me dio la cartica y ahora tengo papeles.
Entonces, si usted cree que lo que a usted le está pasando está difícil, no, hombre, hija. Nunca va a ser mayor que lo que le pasó a Jesús. ¿Y sabe qué? Trabajar con gente es imposible que no salgas herido. Por eso tienes que soltar la herida. No, pero ¿me están entendiendo? No, ¿alguien me está entendiendo? Entonces, ¿qué haces tú guardando esa raíz de amargura ahí? Usa la estrategia de Jesús, suéltalo. ¿Cómo es la cosa? Vamos, diga, yo lo suelto ahora. Vamos, pero dígalo de verdad. Vamos, dígalo, yo lo suelto ahora. Rompo toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Alguien dígame. Ahora tienes que ir y decirle a la persona: oye, perdóname que tenía una yuca aquí en mi corazón desde hace tiempo. No, yo no voy a hacer eso. Entonces todavía la tienes ahí. Vamos a pasar al siguiente punto, porque si no aquí nos quedamos toda la tarde. Diga amén, pastor. Nada, que quiere decir que usted todavía sigue con eso. Ok. Voy a resumir aquí. Voy a resumir para que podamos entrar en el siguiente punto. ¿Cuál es la estrategia de vida de Jesús? Si hay algo que usted se lleve, llévese esto, porque Jesús es mi ejemplo. 1, tenía una vida de oración y de comunión diaria. 2, conocía las Escrituras. 3, tenía una disciplina para el reino. 4, vivía sujeto a la voluntad del Padre. 5, vivía enfocado en su propósito. 6, no guardó rencor. Eso es tener una vida exitosa. Diga conmigo, eso es tener una vida exitosa. Pastor, pero Jesús terminó crucificado, ¿verdad? ¿Cómo terminó Jesús? No terminó crucificado, terminó resucitado. ¿Me está entendiendo? Porque te tengo una noticia. Cuando tú vives así, aunque la muerte te quiera tocar, tu Padre te va a levantar de la muerte. Aunque los que te quieran ver muerto te quieran matar, tu Padre te va a levantar de la muerte. Y te va a suceder lo que hizo con Jesús, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús no haya más nadie. Alguien diga: estoy entendiendo.